Buenas tardes, bienvenidos al octavo y último capítulo de este primer ciclo de Conversaciones para la Educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Un capítulo donde conversaremos sobre los desafíos de la educación intercultural. Hoy es un día especial. Hace 99 años, justo un 23 de junio de 1922, una chilena emprendió un viaje sin retorno. Ese 23 de junio abordaba un barco a vapor llamado Orcama, rumbo a México, para convertirse en la piedra angular de la enorme cruzada educacional impulsada por aquel entonces secretario de Educación de México llamado José Vasconcelos. Esa tripulante de ese barco a vapor llamado Orcama era Gabriela Mistral, quien escribió en esos días, comillas, he tenido siempre un gran cariño a México y la oportunidad de conocerlo que tan generosamente me brinda su gobierno, no puedo perderla. No tengo esperanza de viajar enviada por Chile porque no poseo título pedagógico. Al enterarse de la invitación del presidente de ese entonces chileno, Arturo Alessandri, le envió como recado que había, comillas, otras chilenas más inteligentes que ella y dignas de ser invitadas a semejante labor. El ministro mexicano, al leer ese mensaje del presidente Alessandri, le respondió en un telegrama inmediatamente: estoy más convencido que nunca que lo mejor de Chile hoy en día está en México. Y así Gabriela Mistral fue la impulsora de las misiones culturales para alfabetizar a la población indígena y crear una red completa de escuelas rurales y al aire libre, convirtiendo a la propia naturaleza en un aula. Una de las reformas educacionales, sin duda, con foco intercultural más grande que se haya conocido en la historia latinoamericana hasta hoy. ¿Cuáles son los desafíos de la educación intercultural en pleno siglo XXI? En este Chile que está revisando sus bases y principios fundamentales en una nueva constitución, ¿qué importancia tiene la memoria, las raíces, la sabiduría de los maestros ancestrales para construir un mejor futuro? Son algunas de las preguntas que conversaremos con el panel que hoy nos acompaña. Isabel Tito Colque, bienvenida, profesora de educación básica en la Escuela E26 Municipal de San Pedro de Atacama. Ha colaborado comprometidamente con el patrimonio cultural como profesora. Descendiente de la cultura originaria licarantay, habitantes milenarios de la cuenca del Salar de Atacama. Trabajó en Calama, en la Escuela República de Francia, y en la Escuela Rural Multigrado de la IUD de Solon, y encargada de la Escuela Rural Multigrado de Peine. Bienvenida, Isabel Tito Colque. También le damos la bienvenida a Eligio Salamanca Navarrete, profesor en la Escuela Básica de Quelhue, en Pucón, ganador del Global Teacher Prize Chile 2016, semifinalista de los 50 mejores profesores del mundo el año 2017, y embajador precisamente del Global Teacher Prize de Fundación Barkey. Realizó su pasantía de educación y comunidad en Israel y ha participado activamente en cumbres y foros internacionales de educación en Panamá, en Argentina, en Colombia, en Dubái, por nombrar algunos países. Bienvenido, Eligio. También le damos la bienvenida a Carolina Albornoz Narváez, mentora educativa intercultural, ingeniera de recursos humanos, coach estratégica y facilitadora en alto desempeño. En los últimos 20 años ha dirigido distintos proyectos de innovación educativa en zonas rurales, específicamente en San Pedro de Atacama, promoviendo un enfoque integral e intercultural entre cultores, profesores, padres y estudiantes. Hoy es la directora ejecutiva de Fundación Caserta. Bienvenidos, Isabel, Eligio y Carolina, a la conversación de hoy día. Bueno, y los invito a activar ya sus audios, a desmutearse. Isabel, perfecto. Bueno. Así es que, bueno, comenzamos la conversación de hoy día con un escenario que les quería plantear. En Chile, de norte a sur, habitan históricamente 9 pueblos indígenas: aymara, atacameño, quechua y aguita.
Kola, Rapa Nui, Mapuche, Cahuéscar y Yagán. Y según los últimos datos disponibles del censo del 2017, que es lo último que tenemos oficialmente, 2.185.000 personas se consideran pertenecientes a un pueblo indígena u originario, es decir, un 12.8% del total de la población chilena. Si a eso le sumamos la cantidad estimada, según los últimos datos del gobierno a fines del año 2020, de 1.492.000 inmigrantes, estamos hablando de casi un total de 3.060.000 personas provenientes de diversas culturas que estamos conviviendo y cohabitando en un país de no más de 17 millones de habitantes. Y ahí radica la importancia de la conversación de hoy. Así que para iniciar el diálogo hoy día y en este escenario, quisiera comenzar preguntando y abriendo la conversación. ¿Qué entienden ustedes hoy, en pleno siglo XXI, como educación intercultural? Isabel, quisiera comenzar contigo con desde la cultura milenaria de tus ancestros que llevas en tu piel, ¿no? En tu sangre, y el largo camino recorrido también que tienes en el aula rural. ¿Qué entiendes por educación intercultural hoy día? Buenas noches. Isabel. Un gusto de estar acá, un agrado, y de ser yo quien inicie esta conversación. Bueno, desde mi cultura, desde mis conocimientos, una educación intercultural se refiere a habitar en un sistema en el cual cohabitan muchas culturas, ¿cierto? Y entre ellas poder dar a conocer, poder vivir, poder vivenciar y poder también coexistir con todo lo que nos conlleva este sistema, esta vida que nosotros conocíamos desde otra manera, desde otro punto de vista, y no perder lo que somos, la esencia de nuestros antepasados, poder habitar en esta cuenca, en este país, en este planeta, sin poder y sin perder lo que somos en realidad, la esencia de la vida misma, con costumbres, con tradiciones diferentes que muchas veces no son comprendidas y que son cuestionadas también, pero están allí y que siempre van a estar porque nosotros a través de nuestro linaje hemos conservado nuestra cultura, hemos conservado nuestras costumbres y tradiciones, y así va a ser hasta el fin de los tiempos, ya sea que podamos habitar o no la cuenca, pero siempre dentro de nuestro ser, dentro de nuestra sangre, de nuestros genes, va a estar la cultura presente, y la cultura que tiene que al final cohesionarse con otras sin perder su linaje, para poder preservarnos durante todo el tiempo y más allá. Nosotros tenemos un linaje de más de 12.000 años, así lo dicen las evidencias arqueológicas que han sido encontradas, y así también nos dicen nuestros padres, nuestros abuelos, que gracias a ellos nosotros tenemos el conocimiento, digamos, de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos también, con la simpleza de la vida y con el agradecer y el valorar de todo lo que se tiene, con el amor a la madre tierra, a la Patajoiri, y también con el reconocimiento de nuestros pares, que como les decía, a veces no es tan comprendido, sobre todo con los niños que salen de aquí, van a la ciudad, y que muchos de ellos son cuestionados, pero enseñarles a ellos también que lo que ellos saben y lo que son es
es muy valioso, a validar más que nada lo que ellos tienen intrínsecamente desde su linaje. Un motivo de orgullo, ¿no? Debiera ser también esa historia y esa propia memoria, Isabel. Gracias De por esa mucho orgullo. respuesta. Eligio, desde tu experiencia también ahí en el territorio, estuve leyendo para poder respondernos y conversar sobre lo que se entiende por educación intercultural, así como hablaba Isabel ahora. Eh, Hay un trabajo tuyo, hay una inspiración tuya que es, se remite, ¿no es cierto?, a conocer esta cultura de estos pueblos originarios, pero para poder entender y plantear y construir el futuro. Cuéntanos un poco de eso. Mira, quiero partir reconociendo que me alegra mucho que estemos hablando de educación intercultural y esté Isabel aquí, porque lo que nos pasa a menudo es que trabajamos la educación intercultural, institucional incluso, pero la hablamos y la ejecutamos desde el punto de vista del Estado. Y el Estado representa no los pueblos originarios, sino que el Estado representa, digamos, la institución que está legitimada por la sociedad. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, lo quiero poner como un ejemplo. Mira, cuando nosotros permitimos que nuestros hijos jueguen con otros niños, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, que tanta falta hace esa socialización, que tantos aprendizajes genera, tenemos que pensar que la diversidad cultural enriquece. Y nosotros muchas veces con amigos que han venido de otros países, yo tengo amigos que son migrantes, ¿verdad? Uno se va enriqueciendo con comidas, con costumbres, en fin. Y creo que a la educación intercultural le falta mucho eso. Creo que a propósito de lo que tú nos dices, cuál es la mirada de futuro, creo que es esa, no solo integrar, sino que incluirnos para poder generarnos en conjunto esa riqueza que la cultura nos entrega. No hay educación sin cultura y no hay aprendizaje tampoco sin cultura. Y como muy bien decía Isabel, muchos niños indígenas cuando van a la escuela urbana, y no solo los niños indígenas, yo diría que los niños campesinos, cuando se van a la ciudad, yo lo viví en carne propia, uno se siente como un poco mermado quizás en el desarrollo y en las competencias que trae consigo, porque sin que se lo digan, sin que uno lo aprenda, uno se enfrenta a una legitimidad de la escuela que no es la propia, no es la que uno trae. Entonces, como que uno tiene que amoldarse a una realidad nueva en que el capital cultural que uno trae, a pesar de que sea rico, uno sabe que no es el que va a necesitar y el que realmente está como garantizado en la escuela tradicional. Pero ahí, Eligio, perdona que te interrumpa un poquitito, desde ahí también tienes una experiencia con tus propios alumnos, ¿no? Que es llevarlos a conocer para poder plantearse finalmente ese futuro que viene de tu propia experiencia. ¿Cómo ves tú eso en el territorio? Mira, nosotros trabajábamos, digo trabajamos porque ahora estamos en pandemia, no podemos, a pesar de que se puede hacer algo, pero más de la teoría. Nosotros trabajamos bastante en lo que es cultivo en invernadero y hay dos experiencias. Una es esa, que es la más conocida, digamos, y en algún momento nos decidimos, digo nos decidimos porque fue en conjunto con los apoderados y con los estudiantes también, a plantearnos un proyecto educativo que fuera más participativo y que fuera sentido y que fuera generado desde ellos. Y sin querer se generó un poco vinculando el currículum escolar al cultivo de la tierra. Y eso no es porque sí. Mapuche quiere decir gente de la tierra. Y por lo tanto creo que era muy en sintonía con eso, vincular la escuela a una práctica que es propia de ellos. La escuela no está en la cultura mapuche, pero sí está el aprender al aire libre, aprender en la tierra, aprender haciendo, y por lo tanto esa práctica de cultivos no sigue siendo, digamos, una instancia
para aplicar los aprendizajes, que es bastante significativa, bastante pertinente y contextualizada al mundo mapuche. Hay otra iniciativa que también he desarrollado con estudiantes, que es la producción de textos literarios y no literarios, para lograr dar cabida a la cultura local y a las problemáticas que tienen los niños y las familias también, y cómo eso puede aprovecharse para generar aprendizaje significativo. Creo que eso conlleva a validar y valorar a la cultura local. Es decir, creo que más allá de un ejemplo concreto, más allá de implementar lengua indígena como asignatura en las escuelas, tiene que insertarse educación intercultural, porque el programa de educación intercultural bilingüe, por ejemplo, está dedicado a estudiantes indígenas. Ya vamos a hablar de eso también y vamos a escarbar bien profundo en eso, claro, porque eso tiene acceso solamente el 20%. ¿no? Exacto, y creo que para terminar la idea, creo que la educación intercultural es un aprendizaje que tenemos que tener todos. Y ahí cambia el enfoque, que lo vamos a seguir conversando, creo, más adelante. Sí, gracias, Eligio. Carolina. Bueno, primero un gusto estar con Isabel, con Eligio, y muchas gracias, Marisol, por este encuadre y por permitir compartir saberes desde el sur, desde el norte y también desde el centro. Desde todo lo que ya han mencionado con respecto a la importancia del linaje, de lo ancestral, de la memoria por parte de Isabel y el tema de la pertinencia que menciona Eligio, creo que es importante abrir el concepto, abrir la mirada, no solamente quedarnos en el concepto de educación intercultural bilingüe, sino mirarlo quizás como una forma nueva de entender y vivir la educación, donde se pueda plasmar quizás un enfoque amplio, integrador, de carácter inclusivo, donde el docente, como agente de cambio, pueda gestionar la educación aprovechando esa diversidad cultural, aprovechando las tradiciones nativas, aprovechando esa cultura y esa memoria que manifiesta Isabel y Eligio, que tanto nos nutren a la hora de generar aprendizaje significativo. Y desde ahí quizás tomar la educación intercultural como algo transversal, como algo que suma, nunca resta. Y desde ahí ir viendo en los diferentes territorios las diferentes necesidades, y ojalá surgiera desde los diálogos que se promuevan en esos territorios. Yo creo que la educación intercultural, tomándola como concepto amplio, con este enfoque integrador, integral, puede ser una tremenda oportunidad para hablar de educación de calidad, educación integral. Bien. Bueno, pero ahí Carolina nos pone un desafío, ¿no? La educación intercultural con la mirada de lo que es una educación de calidad. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? Sí, completamente de acuerdo, porque dentro de todos los procesos, digamos, de nuestros estudiantes, que ellos son como unas esponjitas que aprenden todo, que cuando son pequeñitos, ¿cierto? Toman todos los aprendizajes como realmente un saber y lo pueden internalizar. Desde allí sí podemos hacer eso, puede ser una educación integral, porque definitivamente todos los conocimientos que nosotros poseemos, todos los conocimientos como el respeto, la valoración, el agradecimiento, deberían estar intrínsecados ahí en todo lo que es en la educación. Vale, digamos, decir desde la casa, que los papás puedan enseñar, que puedan llevar el conocimiento también a las aulas, que puedan interactuar con sus pares. Todo eso es fortalecer. Yo creo mucho que estas nuevas generaciones que están ahora naciendo van a cuidar, van a proteger más nuestra madre tierra, que van a valorar, que van a agradecer más, porque ya tenemos una generación que ha destruido mucho, que ha hecho demasiado daño. Entonces tenemos que nosotros aplicar todo esto a nuestros niños,
Yo conocí una educadora tradicional que tenía muchos conocimientos y lamentablemente sus hijos no validan los conocimientos que ella les pudo haber traspasado y conversaba con ella y me decía, es que en esos años no existía esto de la educación intercultural, entonces como que ocultaban eso, como que era solamente para ellos. Por eso yo hablaba tanto de la validación, de validar todo esto y decirle, sí, es válido que la abuelita se siente las tardes, que encienda fuego y le cuente historia. Es válido porque así se transmitían antes el conocimiento, se transmitía de generación en generación, se transmitía a través del habla. ¿Ya? Es válido todo eso, es válido lo que hicieron nuestros antepasados. Nosotros también, como decía el colega allí, la educación intercultural no es del Estado, es nuestra, ¿ya? Porque nosotros, las escuelas municipales, por decirlo así, aquí en el norte, siempre el CIMSE, que es un sistema de medición muy, yo considero muy deficiente, ¿ya? Porque nosotros enseñamos a los niños que la tierra está viva, que la tierra es un ser vivo. Sin embargo, en los textos escolares aparece que la tierra es un ser inerte. Entonces ya desde ahí partimos mal y partimos mal confundiendo a los niños, entonces hay que explicarle, hay que decirle tantas cosas que para poder complementar esos conocimientos que ellos mantienen desde sus abuelos, desde sus padres, para hacerlos válidos. Entonces, para ellos también es confuso eso. Como bien decía el colega, esto tiene que cohesionarse, tiene que ser una sola mirada, una sola enseñanza para que sea significativa. Entonces, es difícil desde el punto de vista como docentes validar ciertas cosas cuando el Estado, un texto de estudio no lo valida, porque ahí vienen los cuestionamientos, los niños dicen, pero profesora, mi abuelito dijo que sí, la tierra estaba viva, pero aquí dice que no, entonces ya es que viene otro y dice, pero es que no está viva, la has visto moverse. Entonces ahí hay como, y reflexiones que son muy válidas por ello, porque son realmente reflexiones. ¿Cómo le enseño yo a un niño a decir que sí, la tierra definitivamente está viva, si es que no lo trae desde su interior? Y si tampoco los textos nos ayudan mucho, entonces es difícil. Es difícil, pero no imposible. Ahí está allí. Absolutamente. Isabel, y me quiero tomar de tu reflexión ahora para que podamos conversar sobre la cultura como fuente de resiliencia hoy en día. Una de las grandes lecciones que nos está dejando esta pandemia, y también, sin duda, hace años del cambio climático que enfrentamos, es la valoración y el respeto a la memoria, a las raíces y lo más importante, a la propia naturaleza. Y sin duda, la sabiduría de los pueblos originarios ha demostrado ser una herramienta de resiliencia frente a las crisis, ¿no? Y es una pregunta para los tres. ¿Cuáles son esas lecciones que hoy debemos escuchar y traspasar a nuestros niños, niñas, adolescentes como una nueva oportunidad? ¿Qué competencias son las necesarias en estos tiempos de cambio, tanto para docentes como para nuestros niños y niñas y adolescentes? Y aquí también hay un concepto de innovación educativa, ¿no? Esta cultura originaria como fuente de resiliencia. ¿Es una innovación educativa, sí o no? Integrar las cosmovisiones. Comencemos con Eligio. Sí, mira, estaba atentamente pensando en eso. Creo que esto nos desafía fuertemente a pensar en los cambios que hay que hacer en educación. Y estos cambios, si bien es cierto, no los podemos hacer completos porque tenemos, digamos, dependencias muy fuertes de parte del sistema de educación y que
Yo espero personalmente que con la nueva constitución se garantice el derecho a la educación y el derecho a que los establecimientos, las comunidades educativas tengan mayor autonomía para no solo generar su proyecto educativo, sino que también estos proyectos sean validados. Y como decía Isabel, que el CIMSE no sea como la punta de la flecha o la carta de navegación para la educación, sino que sean también el desarrollo de competencias mucho más acordes con el siglo XXI, que tienen que ver con las habilidades blandas, digamos, con el desarrollo integral de las personas. Y ahí cabe lo que tú dices. Creo que la pandemia nos ha enseñado, para mi gusto, unas dos cosas muchas, pero yo pondría en la mesa aquí dos. Una es que era posible priorizar los contenidos del currículum escolar. Era muy posible y quedaron, fíjate, los principales, porque en el fondo, si uno piensa, el ministerio lo que hizo no fue priorizar, fue recortar. Sacó algunos y colocó otros. Y cuando nosotros los queremos implementar en las clases, nos damos cuenta que quedaron fuera unos que son fundamentales y que no podemos pasar los que están como priorizados. Eso es algo que nos hace pensar que esa priorización no fue tan efectiva. Pero sin embargo, en la práctica tuvimos que priorizar. ¿Y qué priorizamos? Estamos en una educación de emergencia, donde lo más importante es, entre comillas, y subrayado, bien subrayado, en la contención socioemocional de los estudiantes. Y eso ha provocado, como el traspaso de la contención socioemocional que hemos tratado de dar a los estudiantes, se nos vino como espejo hacia nosotros, y el estado socioemocional de los profesores está altamente dañado. Entonces creo que esto nos da al tiro la respuesta. Tenemos que abocarnos a la educación socioemocional para poder insertar la educación intercultural. Tenemos que enfatizar en la educación medioambiental, que tiene tanto que ver con el saber con el saber ancestral, porque como muy bien decía Isabel, la cultura occidental no es tan cuidadosa con el medio ambiente como lo eran los pueblos originarios. Y en ese mismo sentido creo yo que es necesario reflexionar que nuestro país, al igual que muchos, está tan inserta en el ámbito o en el escenario global. Somos un país tremendamente, digamos, vinculado con todo el mundo, con otros países, que es sumamente necesario desarrollar o formar ciudadanos globales. Quiere decir que un ciudadano, un estudiante que es capaz de darse cuenta que cualquier acción que hace implica o impacta a todo el mundo, es sumamente importante. Las problemáticas que tenemos, tanto de educación intercultural, de pobreza, de problemas ambientales, en fin, en Chile son los mismos que tienen muchos países en el mundo, y no los vamos a solucionar si no trabajamos en conjunto, digamos. Entonces creo que por ahí va. Quizás es muy general lo que estoy diciendo, podemos entrar en ejemplos, pero no es fácil como sintetizar lo que es necesario hacer en educación. Sí, está bien. Y bueno, ya has tocado puntos súper cruciales, Eligio, que tiene que ver con los ciudadanos globales que estamos formando ahora, pero además del trabajo al territorio, ¿no es cierto? Así que ahí hay algo bien profundo. Entonces, Carolina, vamos a ya retomar luego, porque Eligio se mandó 4 o 5 conceptos así maravillosos que tienen que ver, ¿no?, con lo que debiera abordarse en la educación intercultural de hoy. ¿Qué pasa con la cultura y la resiliencia como lección en estos tiempos? Y luego vamos a ir entrando a los planteamientos que Eligio nos ha planteado también, ¿no? Escuchando atentamente a Isabel y Eligio y mirándolo desde el enfoque que nosotros planteamos desde Fundación Caserta, que es un enfoque holístico, integral, intercultural, socioemocional y ambiental, creemos que la cultura es clave para poder entender nuestro origen, nuestra memoria como personas, y poder abordar esto como una verdadera oportunidad a nivel individual, una oportunidad a nivel colectivo. Chile es largo, diverso, tiene un territorio muy extenso y por ende tiene una gran diversidad de culturas habitando este territorio. Entonces ahí uno de los grandes aprendizajes, y ahí hago un paréntesis con respecto a lo que pasó el lunes, que es primera vez que se declara feriado el Día de los Pueblos Originarios,
Y como que es bonito reflexionar qué es lo que pasa en este hito del lunes, día feriado, versus lo que pasa en los territorios con el día feriado, las celebraciones, las festividades. Y ahí yo creo que es fundamental mirar también los ciclos, los calendarios, los hitos, porque es ahí, los cuales hasta el día de hoy perduran y son ciclos que están articulados hacia la agricultura, hacia los ciclos que van de alguna manera dándonos en las localidades y en las regiones esa soberanía alimenticia que hoy día se mantiene viva gracias a los pueblos originarios. Y quizás ampliar la mirada, como decía en un inicio, el enfoque intercultural viene a ser una oportunidad de aprendizajes, de nutrición de esos aprendizajes para la resiliencia y para, ¿por qué no?, para la sobrevivencia. Estamos en un momento muy importante. El cambio climático poco se menciona y como así hemos vivido muchos cambios, las migraciones van a ser cada vez más exacerbadas. Antes todo el mundo... 17 millones de personas solo en Latinoamérica, de hecho, Carola. Entonces, no mirar eso a nivel, como digo y decimos mucho, con una visión de aula, es seguir en una ceguera que creo que no es prudente frente a las demandas que nos están haciendo las futuras generaciones, que ya crecieron y hoy nos están reclamando formas sostenibles para prácticamente sobrevivir como especie. Entonces, lo que está poniendo Eligio e Isabel en esta conversación, desde esa mirada macro, desde esa mirada más exhaustiva, frente a cómo ponemos prioridades y emergencias en el aprendizaje, vienen a ser parte de configurarnos resilientes como cultura. No hay otro camino, creemos. Carola, tú acabas de mencionar una palabra clave que es el aprendizaje, y ahí voy a Isabel ahora. Isabel, viendo la respuesta de Eligio y de Carolina, vamos un poquito al aprendizaje, al terreno mismo, ¿no? ¿Qué oportunidades piensas tú, Isabel, abre en la gestión de aprendizajes más bien significativos este enfoque intercultural? Me imagino también, y abro la discusión, que tanto en el norte como en el sur las latitudes son tan distintas, a lo mejor hay puntos en comunes y otros tampoco que tienen que ver con el territorio. Entonces, desde ahí, Isabel, empezamos con ella, ¿no es cierto?, contigo. ¿Cuál es la oportunidad en esta gestión de aprendizaje con nuestros niños y niñas, ¿no es cierto? Abre este enfoque, esta mirada, más que la educación intercultural, es una mirada intercultural de la educación. Isabel. Bueno, yo pienso que en primer lugar el aprendizaje, digamos, propiamente tal, es devolverle a las familias lo que eran antes, porque hasta el momento teníamos familias disgregadas, familias que solamente pensaban en producir, en entregar, en ser proveedores y no necesariamente digamos, del alimento, sino que de muchas cosas materiales, de muchas, tal vez, elementos que no eran tan importantes para la vida. Entonces, desde allí, y no solamente para las familias digamos, de descendencia indígena o pueblos originarios, sino que para todas las familias de nuestra sociedad, nosotros como escuelas fuimos asumiendo un rol casi invasivo que se nos impuso desde el inicio de las clases hasta el término del día, del horario. Digamos que era el hecho de que los niños tomaran desayuno, almorzaran, hicieran colación, una tercera colación en el colegio, y allí las familias fueron perdiendo su rol. Y eso uno lo veía, digamos, en los malls, en todas partes, que ya la familia no se reunía en torno a una mesa, no se reunía en torno a una festividad porque no había tiempo, no me cuadraba con mi trabajo. Y esas cosas, digamos, que son tan importantes como el almorzar juntos, en mirarse a la cara y no mirar un celular, porque este aparato nos acerca, pero también nos aleja mucho. Es allí donde, digamos, nosotros como comunidad podemos hacer mucho desde el aprendizaje significativo, digamos, del reunirse en
en ciertas fechas, en el hecho de educar, de valorar y de agradecer el por qué estamos aquí y qué significado tenemos y qué significa el hecho de estar acá, el hecho de conformar una familia. También que se decretara, como decía Carolina, el feriado indígena, nos lleva también a reconocer ciertas costumbres que nosotros tenemos muy intrínsecamente y que no eran reconocidas antes. O sea, un día tan importante como el solsticio de invierno, como la vuelta al sol, no se podía hacer con los niños, los papás no lo podían hacer con los niños porque justo una prueba, justo entrega de trabajos, la limpia de canales, por ejemplo, que donde los niños podían participar, tampoco porque prueba, trabajo, o sea, estábamos como en un mundo muy, muy, digamos, metódico, donde íbamos para un lado, pero nadie sabe para qué lado va. Entonces, la educación intercultural viene también a poner un paralelo, un desafío. Lamentablemente, podemos decir que no hay muchas profesoras con descendencia originaria. Y hoy tenemos educadoras tradicionales, pero lamentablemente ellas tienen mucho conocimiento, pero no tienen la pedagogía como para entregar ese conocimiento. Entonces allí también estamos como en un desfase bien grande. Pero sí, se puede, yo creo que es muy importante que este encuentro de mundos se realice y se realice para cambiar realmente la ideología que es el consumismo, el materialismo, y que se quede para lograr el reconocer, el agradecer, el valorar, porque ahora cuántas familias no se empezaron a valorar tener un pan en la mesa, cuántas familias que lamentablemente perdieron el trabajo, perdieron tantas cosas, ya no era tan importante ciertas cosas materiales, sino que el alimento, lo básico de la sobrevivencia humana, de tener cosas, de agradecer un techo tal vez, un pan, cosas que antes no lo hacían, que nuestros mismos niños tampoco dejaron de agradecer porque tenían todo. Y un día, por esta pandemia, lo perdieron. Entonces también allí está en el hecho de valorar que tenemos que nosotros saber agradecer todo lo que tenemos y lo que no tenemos también, valorarlo y agradecerlo. Entonces, creo que la educación intercultural es muy importante para que los niños, nuestros estudiantes, nuestros pequeños también conozcan que venimos de algún lugar, que tenemos antes pasado, porque algunos de ellos dicen, no, yo, bueno, nací en La Serena, pero viví muchos años en Copiapó, después en Antofagasta, ahora vivo acá. Entonces, cuando uno le habla de este linaje, ellos empiezan a pensar, bueno, ¿cuál es mi origen? ¿Cuál es mi árbol genealógico? ¿De dónde provengo yo? ¿Cuáles fueron mis antepasados? Entonces, también así hacerlos reflexionar. Yo hablo con mucha, no propiedad tal vez, pero sí conocimiento de mis alumnos, de mis estudiantes, porque acá en San Pedro tengo alumnos Licanantay, alumnos Aymara que vienen de Bolivia, Quechua que vienen del Perú, alumnos franceses que hablan su idioma y hablan muy lindo, alumnos que vienen de Inglaterra, de muchos países, y aquí se encuentran y están tan hermoso, maravilloso poder Isabel, verlo. ¿cómo logras la comunicación cultural? Estoy hablando, no solo en términos de lenguaje, sino cultural, con una diversidad tan maravillosa con la que me estás hablando, de alumnos que vienen de Londres, pero también de estas comunidades originarias. ¿Cómo logras la comunicación con esos niños? ¿Es más difícil con los niños o con los apoderados? No, bueno, allí, ¿cómo se logra eso? Dejando que ellos se expresen, escuchándolos, abriéndoles un mundo para que ellos también puedan dar a conocer lo que son, de dónde vienen y qué es lo que son, gracias a quién, por qué tienen los ojos azules,
¿por qué tiene los ojos verdes? ¿Por qué tiene los ojos café? Y desde allí parte mucho conocimiento. Es muy enriquecedor trabajar aquí en el desierto, en esta cuenca, poder ir a visitar donde nuestros antepasados tenían a los neonatos, por ejemplo, poder escuchar de un apoderado, poder escuchar que después los niños hacen réplica de eso y que exponen a sus otros compañeros. Entonces eso es muy valioso, abrirles el mundo para que ellos sean escuchados. Qué bonito eso, abrirles el mundo para que ellos sean escuchados. Eligio, desde ahí te quiero preguntar, ¿puede una educación intercultural bilingüe, que es lo que un poquito estaba también ahora expresando de alguna manera Isabel, mejorar la vida de las personas? Tal vez es algo, un concepto de sostenibilidad que muy pocos reflexionan hoy en día. Y lo pregunto en un contexto en que hace 50 años en América Latina se implementan programas de educación intercultural bilingüe para fomentar una educación con mayor pertinencia, ¿no? Cultural, lingüística. Pero en Chile se queda solo ahí y bueno, y lo pregunto también a los tres, ¿no? El Ministerio de Educación hoy día habla de potenciar y fortalecer la educación intercultural y bilingüe y se refiere específicamente a la lengua y a la cultura, pero solo en aquellos establecimientos, y aquí viene algo que ya había lanzado Eligio como reflexión, a establecimientos con una matrícula de un 20% más de estudiantes de ascendencia indígena. El resto no está. Serían 1.500 establecimientos que realizarían estos talleres interculturales o imparten esta asignatura para el aprendizaje de la lengua y cultura, y solamente de 4 pueblos originarios, Aymara, Mapuche, Rapa Nui y Quechua, tampoco de todos, de los 9 que estamos estipulados como país. ¿Basta con eso? Eligio, tú primero. Evidentemente no, yo creo que, mira, uno lo ve como casi una utopía en el sistema en que nos encontramos, un sistema que tiene un currículum muy centralizado, con evaluaciones estandarizadas, y que en el fondo condiciona para que todas las escuelas como que se aboquen a cumplir con los estándares, como decía Isabel hace un rato. El CIMSE, por ejemplo, una herramienta muy potente para condicionar el centralismo, para condicionar lo que sí se considera, como yo decía en un comienzo, como lo legítimo. Y en ese escenario es muy difícil, creo yo, que las escuelas prioricen avanzar en educación intercultural bilingüe, pero yo creo que no quiero decir algo se puede hacer, porque en el fondo es lo que se ha venido haciendo, ¿te fijas? Y eso no ha dado resultado. No ha dado resultado porque no es posible que solo las escuelas que tienen un nivel X de estudiantes indígenas implementen un programa de educación intercultural sin apellido, sin poner el bilingüe. Entonces ahí es cuando yo decía hace un rato que la educación intercultural tiene que ser para todos. Si todos vivimos conviviendo entre culturas, y no solo culturas ancestrales, sino, como decía Carolina, hay que tener en estos tiempos una mirada mucho más amplia. Estamos interactuando con distintas culturas de migrantes y de culturas ancestrales. Por lo tanto, creo que la única esperanza mayor que yo tengo para avanzar más rápido y más efectivamente en esto es un cambio de paradigma. Y muy bien, ¿en qué consiste? Un cambio de paradigma en educación, porque yo estaba escuchando atentamente lo que dice Isabel, y claro, ella se refiere, entiendo yo, a eso también, porque en el fondo lo que podemos hacer nosotros, claro, está en el qué enseñar, porque a pesar de que están los contenidos muy establecidos, uno puede buscar la estrategia para desarrollar una habilidad a través de otros contenidos. Uno puede desarrollar comprensión lectora, por ejemplo, estudiando textos que vienen de esta cultura. Puede desarrollar tecnología, qué sé yo. Eso es una apuesta que podemos hacer nosotros en las salas de clase. Yo creo que tiene que ver con innovación y con compromiso personal como profesores. Y otra cosa también está en el para qué enseñar. ¿Para qué enseñar? Yo creo que es muy importante. Eso está en los planes y programas. Si uno ve, está el qué enseñar,
que creo que es muy importante de lo que hablábamos, la actitud. Dentro de los aprendizajes que son conceptuales, procedimentales, actitudinales, creo que hace mucha falta enfatizar en la actitud, más que en lo conceptual, que es lo que el currículum tradicional ha acentuado. Y las habilidades, por cierto, claro, hablábamos de las habilidades blandas, que es muy importante la creatividad en estos tiempos, por ejemplo. Y la resiliencia que estábamos hablando hace poquito. Y yo creo que en ese contexto de que avancemos en mayor tolerancia, en mayor inclusión entre culturas, es posible avanzar también en educación intercultural bilingüe. Ahora, hay experiencias en otros países que lo han hecho. Canadá, por ejemplo, ha avanzado harto, Groenlandia también. Entonces, yo creo que en Chile falta también un poco de educación no formal, porque hablamos siempre de la educación adosándosela a las escuelas, pero queda una tremenda oportunidad de educación no formal. Ya, pero qué gran desafío, Eligio. ¿Cómo harías esto? ¿Cómo lo piensas tú de la educación no formal? El programa, por ejemplo, los planes y programas de nosotros, por ejemplo, son súper extensos en horario. Y en otros países hay, por ejemplo, programas de educación no formal que los implementan los abuelos y se le da vida a los abuelos también. ¿Cómo enseñar, por ejemplo, lengua indígena a estudiantes mapuches, no mapuche o licanantay o no? Todos los estudiantes que deseen estudiar, que tengan la oportunidad de participar de estos programas de educación no formal. Y bueno, eso tiene que estar también aparejado con algún incentivo o con algún programa posterior, porque no se trata de aprender una lengua, digamos, y si no la vamos a poder practicar, ¿te fijas? Entonces, esto es un todo, en el fondo, es un todo, y por eso es que partí como mencionando esto del cambio de paradigma, porque si vamos a continuar, como decía Isabel, con un currículum o programa de estudio cuyo final o cuyo propósito es alcanzar a la universidad y formar profesionales tradicionales y todo esto, creo que no cabe con tanta facilidad avanzar en este tema. Pero Eligio, me quiero tomar precisamente de esa expectativa formal, comilla, tradicional, y quiero pasar a hacer un puente con Carolina. Carolina, desde lo que inicia Isabel y luego toma Eligio, que acaba de plantear un desafío increíble, ¿no? ¿Cómo repensar la educación intercultural para las nuevas generaciones? ¿Cómo se plantea una mirada intercultural desde las políticas públicas, ¿no? Esta mirada intercultural que releva más lo heterogéneo que lo homogéneo. ¿Qué piensas tú? Mira, la educación desde el siglo XVIII tiende a homogenizar a los ciudadanos, y hoy estamos frente a un desafío global y por ende hablamos de ciudadanos globales. Una de las frases que me quedó resonando la semana pasada en un montón de conversaciones que se generan a través de un programa que estamos implementando, Profes en Red, escuchando a varios sostenedores y profesores donde Isabel es participante también, nos damos cuenta que hoy la educación intercultural debe ser como una columna que trascienda las diferencias que hoy podemos percibir a lo largo de las diferentes aulas, de las diferentes comunidades escolares. Y desde ahí yo creo que el trabajo de las instituciones es permitir que surjan desde los territorios esos nutrientes para que esto suceda. El profesor debe cumplir hoy un rol de facilitador, de acompañante de sus estudiantes, y los estudiantes pasan a ser protagonistas de su propio aprendizaje en este siglo XXI. Por ende, el profesor es un agente de cambio. Y en ese ejercicio de ser agente de cambio debe hacer exactamente lo que dijo Isabel, muy simple y bello, que es escuchar, hacer que los niños puedan compartir sus saberes, compartir sus culturas, conectar entre ellos y ver en conjunto nuevas estructuras, nuevos paradigmas posibles frente a todo lo que hoy le estamos dejando como legado a ellos. Entonces, yo veo que en el tema de las políticas
públicas, hay una tremenda oportunidad para nutrir la educación del siglo XXI, y como país largo y diverso, Chile es un país andino, por ende tenemos muchos nutrientes, siempre igual miramos otros países, otros modelos, pero también creo que es importante empezar a mirar nuestro territorio, nuestro país como esa gran aula, sala de clase, laboratorio natural, que nos invita a mirarnos como parte de esos ecosistemas que se van generando en los distintos territorios, y esos mismos ecosistemas se pueden llevar a la sala de clase, se pueden plasmar en el ejercicio de generar enseñanza, aprendizaje, y es ahí crucial lo que decía Eligio con respecto al rol docente. Un docente hoy necesita aprender a tener un bienestar, a tener un buen vivir, y es ahí donde los valores ancestrales que trabajan hasta el día de hoy el concepto del buen vivir pueden ser una súper oportunidad en el acompañamiento socioemocional docente, en el autocuidado y en los desafíos para llegar a tener esa ciudadanía global. La frase era: piensa global y actúa local. Esa era la frase. Buena, Carolina, porque además que con esa frase me quiero ir con Isabel. Isabel, según lo que plantea ahora Carolina respecto al rol docente, hoy en día, ¿no? Con estos cambios profundos que estamos viviendo en la sociedad, bien concreto, porque además ya vamos a cumplir la hora de conversación y nos queda revisar las preguntas de la gente, nos quedan muchas cosas. Entonces, Isabel, desde el territorio y desde tu experiencia, ¿cuál es el rol docente ante estas diferencias culturales que enfrentas en el aula, en el día a día? ¿Cuál es ese rol del docente hoy en día? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, nuestro rol en este momento en las aulas es como mediador, guía, formador, ¿ya? Y un difícil rol, porque si hablamos de la interculturalidad, mucho de las nociones o del significado no lo podemos enseñar en una sala de clases. O sea, la sala de clase es un encuadre tal vez para una conversación, pero para un aprendizaje significativo tiene que estar fuera del aula, porque no puedes enseñar algo que no sientes. No se puede transmitir algo sin un sentimiento, y a transmitir la cultura es solamente sentimiento. Y es allí también donde el Estado está al debe con el profesor, porque no hay una formación para el profesor, no hay una mediación, un acompañamiento para que pueda formar al alumno en este ámbito. Como yo te decía, son muy pocos los profesores, digamos, originarios o indígenas, son muy pocos. Entonces, los demás profesores tienen todo el deseo de querer transmitir eso. Cuando llegan, yo hablo desde acá, por ejemplo, llegan los profesores a la escuela y quieren conocer muchas cosas, pero no hay tiempo para conocerlas. No les dan el tiempo para formarse para que sean ellos los mediadores que puedan transmitir el conocimiento. Entonces no hay de parte del sistema, no hay un acompañamiento y una formación también para los profesores que traen muy buenas estrategias, muy buena, digamos, muy buena pedagogía en cuanto a la enseñanza, pero ¿cómo la aplican si ellos tampoco la conocen? Quieren conocerla y por sus medios acá van, conocen lugares, investigan, porque así somos los profesores, investigamos muchas cosas, pero si esa formación fuera de parte del Estado, como realmente debiera ser, esto cambiaría mucho, sería diferente y tendríamos realmente una educación intercultural. Los profesores siempre quieren aprender, siempre quieren estar, quieren enseñar, pero antes de enseñar también tienen que aprender ellos, y se aprende aquí mediante el sentimiento, mediante el conocer, el hacer, no mediante un libro que puede decir muchas cosas, pero si uno no vive eso, ¿cómo lo transmite? ¿Cómo transmite ese saber? Tomándome de eso, Isabel,
voy a Eligio. Eligio, ¿te pasa algo así a ti allá en Pucón, en la Araucanía? ¿Cómo lo ves tú con los niños? ¿Cómo lo reciben ellos esto? Pasa exactamente lo mismo. Mira, yo creo que coincido plenamente con Isabel. El profesor, algo que yo siempre digo, tiene que ser un continuo aprendiz, incluso de los niños, incluso de los niños. Y los niños lo toman muy bien cuando perciben y cuando también reciben ese comentario. Yo lo hago a menudo, de decirles, no lo sé, o decirles, quizás tú sabes más que yo en eso, o simplemente decirles que vamos a investigarlo porque no estoy seguro. Entonces entra muy bien en la práctica lo que dice Isabel, que es como el profesor mediador. Yo creo que el profesor, con lo último que ella decía, que las dificultades de tiempo y de que no hay formación, la experiencia a mí me ha enseñado que la mejor formación es la que uno mismo, como la autoformación. Muchas veces nosotros vamos buscando formación en las universidades o en otras instancias y nos damos cuenta que cuando las queremos aplicar no funcionan mucho. Me doy cuenta, y es tan importante lo que decía también Isabel, de que los profesores tenemos que ser investigadores. Muchas veces nosotros somos consumidores de información que otras personas que no han estado en el aula formulan. Y me parece que nosotros somos tremendamente investigadores, pero investigadores como observacionales, y no sistematizamos lo que vamos investigando. Y eso hay que dar un paso y avanzar también en eso. Hay que ir como sistematizando, ir como reporteando prácticas o estrategias que nos van dando resultados, descubrimientos que vamos de repente teniendo sin querer, y con eso formando nuestra propia teoría. Creo algo muy importante dentro de este rol de profesor, que tenemos que ser generadores de redes, tanto internas de la propia comunidad educativa, con apoderados, con ¿cómo se llaman los que nombraba Isabel? Nosotros tenemos profesoras indígenas, pero cuando no tenemos profesores, facilitadores culturales. En las comunidades siempre hay personas, abuelitos, abuelitas. Por eso yo decía delante de la educación no formal. Es importantísimo. Yo creo que la gran respuesta a la educación intercultural son escuelas abiertas o escuelas comunitarias. Porque el profesor, sobre todo en el ámbito rural, donde hay pocos profesionales, el no abrir la puerta a nuevos saberes es al mismo tiempo cerrar la puerta o restringir el capital cultural que puede llegar a los estudiantes. Por eso también está el generar redes con instituciones, organismos externos también. Porque además ese es un ejemplo de que cómo el profesor puede transmitir a los estudiantes para que también sean capaces de autogenerar sus redes de apoyo. Pero Emilio, además me hace tanto sentido porque estás hablando de los docentes o los profes como agentes de cambio, de los futuros agentes de cambio, además, ¿no es cierto? Por ahí estamos hablando. Y desde ahí hago el puente a Carolina. Carolina, desde la experiencia que tú has visto, entiendo que el año pasado iniciaron un programa que tú misma lo mencionaste ahora, que era Profes en Red, y este año va en la segunda versión con más de 70 docentes a lo largo de Chile. Estamos escuchando a Eligio, estamos escuchando a Isabel ahora. ¿Cuáles son esas vivencias en lo concreto para luego pasar a las preguntas de la gente, ¿no es cierto?, que tú puedes rescatar respecto a lo que estamos conversando ahora? Mira, Profes en Red en su segundo año de implementación, y cabe destacar que es un programa que surge producto de la pandemia. Nosotros tenemos más de 18 años de experiencia presencial. De alguna forma nuestras salas de clase han sido siempre las naturalezas, las reservas elementales, bajo un árbol se produce esa educación nutritiva, el que los niños chanquen la semilla, que escuchen cómo se chanca, esa ha sido nuestra experiencia. Pero como muchas instituciones muy flexibles a lo que va aconteciendo, el año 2020, producto de la pandemia, surge Profes en Red
como buscando apoyar a los docentes justamente en lo que decía Eligio, en ese apoyo y contención socioemocional necesaria para que los docentes puedan cumplir un nuevo rol en el nuevo modelo educativo del siglo XXI. Entonces, desde ahí generamos un programa que articula estas diferencias territoriales, reúne diferentes profesores a lo largo de Chile, estamos hablando de 27 comunas, 9 regiones, 72 docentes. Entonces es bien bonito porque se generan vínculos entre docentes, comparten saberes, comparten exactamente lo que Isabel y Eligio dicen, sus experiencias educativas, van generando red, ya no se sienten tan solos. Entonces lo que hemos observado, que por ejemplo en un sondeo que aplicamos hace muy poco, ellos partieron sintiéndose bien solos, con muchos dolores y muchas frustraciones producto de esta reconfiguración hacia las pantallas, el no saber cómo poder motivar al otro con una pantalla en negro y un montón de dificultades que todos hemos sufrido con la educación remota. Entonces, el hecho de estar en red con otros y compartir esto hace de alguna forma descomprimir ese estrés, esas frustraciones y todo lo que a ellos les pase en su devenir como docentes. Y además, es una bonita oportunidad también para que en esos compartir saberes se compartan las diferentes realidades educativas que se viven en los distintos territorios. No es lo mismo la realidad que vive Eligio en el sur de Chile, con un contexto de naturaleza, de bosque, de mucha agua y abundancia, que el contexto que vive Isabel en San Pedro de Atacama, una cuenca maravillosa con 4 cordilleras, con un tema hídrico no menor, que los hace ser una de las comunidades más resilientes sobre la faz de la tierra por el tema del uso del agua, y utilizar esos saberes a favor del compartir experiencias educativas entre docentes. Entonces, por un lado, se permite esto de compartir saberes, se genera esta red articuladora de docentes a lo largo de Chile, y eso los empodera, los fortalece, entienden este llamado que estamos haciendo a cambiar el paradigma educativo. Entonces es bien bonito porque los vas acompañando, no los dejas solo en un océano de cosas, de incertidumbres que no saben y sin ni siquiera... Carola, eso tiene mucho que ver también con la misma cosmovisión, que es el espíritu colaborativo, ¿no es cierto?, de comunidad, ¿no? Exactamente. Entonces es bien bonito porque nosotros al final lo que hacemos solamente es generar la plataforma, acompañar al docente en este cambio y transformación de su rol hacia un rol de docente del siglo XXI, donde sí tiene que mirar que sus estudiantes están mirando el mundo también desde la pantalla, pero también desde lo local y desde su propia realidad, desde su memoria, desde su linaje, y necesitan que exista un docente que genere un contexto de respeto para que se promueva ese diálogo en confianza, un diálogo intercultural muy necesario en el ámbito educativo y también en el ámbito a nivel país. Gracias, Carola. Panel estimado, los necesito aquí en trabajo en equipo. Tenemos millones de preguntas de la gente, quiero que las contesten, pero tenemos que ser súper concretos en las respuestas. ¿Les parece? Me ayudan porque así en la medida que seamos más concretos podemos responderle a más personas que nos están acompañando hoy día. A ver, primero, Gabriela del Carmen, la profesora Isabel es muy sabia y maravillosa. Un saludo para ti, Isabel. María Olga Hernández, gracias Isabel por compartir tu sabiduría. ¿Cómo crees que las escuelas locales podemos rescatar el patrimonio cultural atacameño? Pregunta para ti, Isabel. Yo creo que en primer lugar, rescatarlo, más que rescatarlo, validarlo. Y creo que aquí es muy importante también el rol que hacen nuestras autoridades, que es entregarle las herramientas a los profesores para que tengan el conocimiento, tengan el tiempo y tengan el espacio para que puedan hacer estos conocimientos válidos. Como bien decían, a veces uno escucha a los niños y ellos saben más que uno, pero uno tiene que validar ese conocimiento, validar para que ellos se empoderen de eso y se sientan orgullosos. Eso sería como el sueño, que nuestras autoridades acá acompañen a los profesores que llegan acá con tantas ganas, con tantos deseos de querer enseñar, que aman esta tierra, que la valoran, que agradecen estar acá y que quieren hacer muchas cosas, pero lamentablemente
con todo el trabajo que se nos da, con todas las actividades por este currículum y con todos los desafíos no se puede. Así es que ese sería como el hecho de que nuestras autoridades nos escuchen para que puedan ayudar. Gracias, Isabel. Saludos a los tres de Eliana Uribe, también a los tres de Marcela Godoy. Comentario en lo que dijo Isabel. Elena Tito, sabiduría que emana de la Madre Tierra. Aquí hay una pregunta para los tres. A ver, de Patricia. Chile tiene un doble desafío: recuperar y mantener su cultura originaria y crear identidad sobre esa cultura. ¿Cómo se trabaja en esas dos dimensiones? Por una parte, recuperar los idiomas y alfabetos originarios y a la vez vivirlos en las experiencias educativas. ¿Eligio? Yo insisto en eso. Yo creo que hay que abrir las escuelas, generar redes, promover la participación en la generación de un proyecto educativo participativo. Creo que esas son las claves. Perfecto. Carolina. Yo creo que las claves son ampliar la mirada y plantear un enfoque intercultural que sea transversal al ejercicio educativo, ya que las aulas manifiestan hoy una gran diversidad de culturas, acompañar a los docentes en ese proceso de reconfiguración de roles para que realmente no se sientan solos en este tremendo cambio que se está viviendo a nivel mundial. Y por otro lado, volver al territorio, mirar nuestro territorio como país, y en vez de seguir mirando hacia afuera lo que otros países hacen, quizás mirar hacia adentro nuestro territorio y poner tópicos tan importantes como la cultura, la sociedad, el aspecto económico incluso, y el medio ambiente al servicio de programas que vayan hacia lo que hacían nuestros pueblos originarios, que es la sostenibilidad. Así es. Isabel, respuesta breve. Sí, en primer lugar, una aclaración: no son idiomas, son lenguas indígenas, son lenguas. Y yo insisto allí en la validación, en el validar el hecho de hacer sentir a nuestros estudiantes que sus costumbres, que su linaje, que su cultura es muy importante y es válida. Escucharlos. Ya ustedes supieran lo importante que se sienten ellos cuando ellos hablan y uno los escucha y les dice que te felicito, es muy importante. Insisto con esa palabra, validarle los conocimientos y potenciarlos. Gracias, Isabel. A ver, tenemos una pregunta aquí que nos llega desde Facebook también. ¿Las políticas públicas del Estado y la toma de decisiones de las empresas son realizadas por profesionales que fueron formados en múltiples carreras, que carecen de toda formación intercultural? ¿Qué proponen ustedes para que una cosmovisión más universal y unida a la tierra pueda penetrar a las distintas carreras universitarias de los profesionales que ya trabajan en todo ámbito? Tremenda pregunta. Eligio, comenzamos contigo. Es una tremenda pregunta, como para estar un día conversando. Sí, ya, pero hagámosla corta. Confío en ti. A ver, yo creo que es una pregunta difícil, es una respuesta tan corta, tan acotada. Yo creo que hay que tener un poco de esperanza. Yo creo que las instituciones de formación profesional, no solo de profesores, tienen también que en algún minuto llegar como a cuestionarse, como lo estamos haciendo ahora con la educación, digamos, básica o de enseñanza media incluso. Y creo que ahí, bueno, hay una gran responsabilidad, creo yo, compartida como sociedad. Mientras en los últimos tiempos han aflorado muchas demandas sentidas por la sociedad que en el fondo están siendo escuchadas. Yo creo que la sociedad en Chile, y tengo mucha esperanza en esto, se está empoderando de instalar la voz por lo que efectivamente hace falta. Y creo que aquí hay un gran llamado a los jóvenes que están estudiando, así como los niños en las escuelas básicas en donde nosotros nos desempeñamos, han perdido el miedo a decir de repente que quieren una clase al aire libre u otra, y hacen sus demandas. Yo creo que los estudiantes universitarios también tienen que comenzar en eso, empoderándose
y cuestionando. Falta mucho trabajar el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo, Crítico. el pensamiento cívico, y yo creo que ese es como el camino. No es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana, pero yo creo que sí, no hay otro camino que la participación y el empoderamiento ciudadano también. Bien, Eligio. Isabel, ¿tu respuesta? Sí, también coincido mucho con lo que respondió el colega, que es eso, más que nada, desde ya, o sea, este sistema ya está así, pero sí podemos cambiarlo y empezar a cambiarlo desde los cimientos con nuestros niños. Gracias, Isabel. Carolina. Sí, yo creo que la formación docente claramente está el debe con respecto a lo socioemocional y a lo intercultural. Y eso nos hace ver una tremenda oportunidad a todas las instituciones que forman docentes de poder ver las nuevas competencias del siglo XXI de ese ciudadano global y poder articular su currículum hacia ese nuevo rol que el docente debe cumplir. Sin duda, nosotros desde Fundación Caserta promovemos nuestro marco teórico Mapa de Desarrollo Humano, 4 ámbitos en la multidimensión del ser: cuerpo, emoción, mente y espiritualidad, o espíritu. Y desde la espiritualidad hay una tremenda oportunidad con respecto a la educación intercultural, porque es ahí donde se inculcan los valores para la convivencia y la construcción de un tejido social. Entonces, qué bonito sería soñar una formación docente que se pudiera nutrir también de estos enfoques tan bellos y poder reconectar a los docentes también con su vocación y este nuevo rol que el mundo les demanda. Gracias, Carolina. Bueno, ya superamos la hora de conversación. Agradecemos enormemente a este panel de hoy. Gracias, Isabel Tito, Eligio Salamanca, Carolina Albornoz, por esta conversación sobre los desafíos de la educación intercultural. Sin duda quedaron millones de temas guardados ahí, así que esperamos que en el segundo ciclo ya los podamos ir desmenuzando juntos. Con este encuentro cerramos el primer ciclo de conversaciones para la educación del siglo XXI de Fundación Caserta. Gracias a nuestros más de 20 invitados, más de 360.000 personas que nos acompañaron durante estos 3 meses de programación, y ya estamos trabajando con el equipo de Fundación Caserta para un segundo ciclo de conversaciones, así que estamos atentos a sus sugerencias y también ustedes estén atentos a nuestras plataformas digitales. Gracias, Isabel, gracias, Eligio y Carolina, por las reflexiones y la entrega de hoy día. Buenas noches. A ustedes.